Hemos hablado de numerosos asesinos seriales en este canal para analizar la naturaleza compleja de sus crímenes y personalidades. Una de las pistas más importantes sobre quiénes son realmente como personas son los mensajes que dejan antes de que los condenen o los maten. Estos mensajes vienen en forma de cartas, entradas de diario o incluso mensajes reales dejados en las propias escenas de sus crímenes. Así que eso es lo que vamos a ver hoy. Así que aquí tienes 10 mensajes escalofriantes dejados por asesinos serial. Número 1. Dennis Rader es un asesino serial que asesinó a 10 víctimas en Wichita, Kansas. Entre 1974 y 1991 se le apodó el asesino BTK, que significa atar, torturar y matar. Después de que él mismo sugiriera el apodo en una escalofriante carta escrita a una estación de noticias local tras los asesinatos. Su ola de asesinatos comenzó con el estrangulamiento y asfixia de 4 miembros de la misma familia. Su apodo provino de su método de matar y a menudo se masturbaba sobre los cuerpos de las víctimas después de los asesinatos. BTK enviaba mensajes directamente a organizaciones de noticias y estaciones de policía y también dejaba algunos mensajes pegados en señales de tránsito y en algunos vehículos estacionados afuera de tiendas. Estas cartas detallaban los asesinatos, incluyendo sus métodos para matar y las últimas palabras de sus víctimas. Antes de estrangular a una de sus primeras víctimas, Julie Otero, BTK escribió que ella le suplicó que le perdonara la vida a su familia y dijo: «Dios tenga piedad de ti», mientras moría. Él continuó escribiendo que su hija de 11 años lloró: «Mami, te quiero», antes de que él le quitara la vida. Su ego y deseo de atención se magnifica aún más en una declaración de su carta a una estación de noticias que dice: «¿Cuántas personas tengo que matar antes de que mi nombre salga en el periódico?». Su correspondencia continua finalmente lo llevaría a su arresto. En 2004, BTK le preguntó a la policía si podían rastrear información de un disquete, a lo que ellos respondieron que no podía. Luego envió un disquete con otro mensaje perturbador, y de este se recuperaron metadatos de un documento eliminado asociado con una iglesia local que fue modificado por última vez por Dennis. Resulta que el asesino BTK, identificado más tarde como Dennis Rader, parecía ser un hombre común, presidente de su iglesia local, un padre de familia casado con 2 hijos y líder de scouts. Era un veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y había trabajado para los servicios de seguridad ADT, irónicamente instalando alarmas para clientes que temían al asesino serial BTK que andaba suelto. Su experiencia en la compañía de seguridad y en el ejército fue lo que le ayudó a tener acceso a las casas de las víctimas. En 2005, Dennis Rader fue arrestado y se declaró culpable de los 10 asesinatos. Está cumpliendo 10 cadenas perpetuas consecutivas en el centro penitenciario de El Dorado. Número 2. El hombre del hacha de Nueva Orleans fue un asesino serial en Luisiana desde mayo de 1918 hasta octubre de 1919. Este asesino serial cobró la vida de al menos 12 víctimas conocidas, usualmente matándolas con su propio hacha o navaja de afeitar. Las casas de las víctimas eran forzadas con un cincel durante la noche, y curiosamente no se robaba nada de las casas, lo que sugiere que el motivo no era el robo. Todas las víctimas eran de ascendencia italiana, lo que llevó a los expertos a creer que los ataques pudieron haber tenido una motivación racial. Algunos creen que los asesinatos podrían haber estado relacionados con la mafia, pero no se han encontrado conexiones seguras que validen esta idea. El 13 de marzo de 1919 se envió una carta a un periódico que supuestamente fue enviada por el hombre del hacha, y su mensaje contenía una propuesta extraña. El hombre del hacha declaró: «A las 12:15 la noche del próximo martes voy a pasar por Nueva Orleans. Me gusta mucho la música jazz, y juro por todos los demonios del inframundo que toda persona será perdonada en cuya casa haya una banda de jazz tocando a todo lo que da en el momento que acabo de mencionar». Esta carta, en la que el asesino se refiere a sí mismo como un espíritu y un demonio del infierno, llevó a que cientos de hogares en Nueva Orleans organizaran fiestas de jazz con bandas en vivo que tocaron toda la noche. No se cometieron asesinatos y el hombre del hacha nunca volvió a aparecer. El asesino sigue sin ser identificado, y hoy en día solo hay especulaciones en torno al evento. Nadie puede empezar a adivinar cuáles fueron las verdaderas motivaciones detrás de estos crímenes, ni por qué los asesinatos se detuvieron tan repentinamente. Esta historia sigue contribuyendo a la leyenda embrujada de Nueva Orleans. Número 3. Durante la Gran Depresión en la década de 1930, un asesino conocido como el Carnicero Loco de Kingsbury Run acechaba a las comunidades empobrecidas de Cleveland, Ohio. La prensa se refirió a este evento como los asesinatos del torso de Cleveland, y este asesino cobró la vida de al menos 13 personas
la mayoría de las cuales nunca fueron identificadas. Las dos primeras víctimas fueron hombres que fueron encontrados decapitados y con los genitales extirpados. Se cree que la mutilación ocurrió después de la muerte debido a la falta de sangre. El método preciso y la manera profesional de la decapitación llevaron a los investigadores a creer que el asesino era un cirujano o un carnicero profesional, lo que más tarde le dio su apodo al asesino. La lista de asesinatos siguió creciendo, y como resultado de la histeria local, el famoso agente de la ley, Elliot Ness, fue llamado para resolver los crímenes. Ness creía que todas las víctimas provenían de los campamentos locales de personas sin hogar. Consideraba que el carnicero loco podría estar viviendo entre los indigentes en esos mismos campamentos. Después de años de asesinatos, la única solución para Ness fue desalojar a la población sin hogar y quemar los campamentos restantes. Esto parecía haber funcionado ya que los asesinatos cesaron, al menos hasta que el carnicero loco envió una carta al periódico burlándose de Elliot Ness. Dice: ahora puedes descansar tranquilo ya que he venido a la soleada California para el invierno. Me sentí mal al operar a esas personas, pero la ciencia debe avanzar. Voy a asombrar a la profesión médica. ¿Qué significaban sus vidas en comparación con cientos de cuerpos enfermos y retorcidos? Simples conejillos de indias de laboratorio sacados de cualquier calle. Nadie los extrañó cuando fallé. Mi último caso fue exitoso. Ahora sé lo que sintieron Pasteur, Roux y otros pioneros. Este inquietante mensaje sugiere una especie de científico loco ególatra, y más inquietante aún, el carnicero loco afirma en esta carta haber matado a más víctimas mientras estaba en California, aunque no se le han atribuido más asesinatos. El carnicero loco sigue sin ser identificado, y el no haberlo capturado atormentó a Elliot Ness hasta su muerte. Número 4. Keith Hunter Jeppesen, conocido como el asesino de la carita feliz, cometió 8 asesinatos conocidos en Estados Unidos entre 1990 y 1995. Aunque él afirma que este número se acerca a 160 mujeres, Jeppesen tuvo una infancia problemática y fue rechazado por su propia familia y golpeado por un padre alcohólico. Sus hermanos se burlaban de él con apodos como Igor debido a su gran estatura física. Cuando era niño mataba animales golpeándolos y estrangulándolos, y a la temprana edad de 10 años intentó golpear a otro niño hasta matarlo, y más tarde intentó ahogar a otro. A pesar de su historia problemática, se casó y tuvo 3 hijos mientras trabajaba como conductor de camión para mantener a su familia. Su primer asesinato conocido no ocurrió hasta 1990, cuando conoció a una mujer en un bar llamada Tanya Bennett cerca de Portland, Oregón. Ella regresó a su casa con él, pero después de que se negó a tener relaciones sexuales con él, la golpeó hasta matarla y se deshizo del cuerpo. Otra persona fue arrestada inicialmente por el asesinato, y el deseo de atención de Keith lo llevó a escribir un mensaje en el cubículo del baño de una parada de camiones, asumiendo la responsabilidad por su asesinato. Lo firmó con una carita feliz. Decía: yo maté a Tanya Bennett el 21 de enero de 1990 en Portland, Oregón. La golpeé hasta matarla, la violé y me encantó. Sí, estoy enfermo, pero también lo disfruté. Otras personas asumieron la culpa y yo estoy libre, así que puedo matar de nuevo. Cuando no recibió la atención que deseaba por su mensaje, comenzó a escribir a los periódicos detallando su vida y sus crímenes. Aunque su método preferido de asesinato era la estrangulación y las golpizas, su crimen más atroz ocurrió cuando ató a una joven autoestopista al chasis de su camión para destrozar su rostro y sus huellas dactilares. Después de un divorcio, Keith comenzó a salir con Julian Winningham, pero luego decidió que ella solo estaba interesada en él por su dinero y también la asesinó. Este asesinato resultaría ser su perdición, ya que esa fue la única víctima directamente vinculada con él. Esto llevó a su arresto en 1995 después de que intentó suicidarse 2 veces y se entregó a las autoridades. Más tarde, escribió una carta a su hermano confesando 8 asesinatos, por los cuales después sería acusado. Aunque no ha sido acusado de más de 100 asesinatos de los que afirma ser responsable, su trabajo como conductor de camiones ciertamente le habría proporcionado los medios. A menudo asesinaba a trabajadoras sexuales y mujeres que viajaban a dedo, quienes resultarían difíciles de confirmar o identificar. Keith actualmente cumple 3 cadenas perpetuas consecutivas en la Penitenciaría Estatal de Oregón y continúa escribiendo cartas a coleccionistas de recuerdos de asesinos seriales, siempre firmándolas con su característica carita feliz. Mary Flora Florabel tenía solo 10 años cuando cometió su primer asesinato y ya había intentado matar varias veces antes de eso. Mary fue abusada desde temprana edad y su madre intentó matarla 2 veces. Se cree que esto es el origen del comportamiento psicótico creciente de Mary. Mary torturaba animales y era conocida por ser una abusadora que había sido sorprendida muchas veces estrangulando a otros niños, e incluso se presentaron quejas ante la policía. En 1968, antes de cumplir 11 años Mary,
Acompañada de su amiga de 13 años Norma, estranguló a un niño de 4 años llamado Martin Brown en un edificio abandonado. Como las manos de Mary eran demasiado pequeñas para dejar moretones, la policía asumió que la causa de la muerte fue una sobredosis accidental de pastillas debido a una botella vacía de medicamento encontrada cerca del cuerpo. 4 días después, Mary se presentó en la casa de los padres de Martin y pidió verlo. Cuando su madre le explicó que el niño había fallecido, Mary respondió: «Sé que está muerto. Quería verlo en su ataúd». Días después del asesinato, Mary y Norma irrumpieron en una guardería y vandalizaron el lugar con mensajes escritos con una caligrafía infantil admitiendo la responsabilidad del asesinato. Los mensajes decían: «Nosotros matamos a Martin Brown y yo mato para poder regresar». La policía descartó el incidente como una broma. 2 meses después, Mary y Norma asesinaron a Brian Howe, de 3 años, nuevamente por estrangulamiento. Mary luego usó unas tijeras para cortarle el cabello al niño y mutilar su cuerpo y genitales, llegando incluso a tallar la letra M en su estómago. El asesinato llevó a la policía a interrogar a los niños del lugar, y Norma rápidamente admitió que fue Mary quien cometió los asesinatos. Norma fue absuelta de estos asesinatos, y Mary fue condenada a una sentencia indefinida. Después de solo 12 años, Mary fue liberada en 1980 y se le otorgó una nueva identidad. Ella tuvo una hija y su identidad fue descubierta nuevamente por periodistas en 1998. En 2003, el tribunal les concedió el anonimato y nuevas identidades. Ella sigue viviendo una vida normal hasta el día de hoy. Número 7. Albert Fish es conocido como uno de los asesinos seriales más horribles y dementes de todos los tiempos. Todos sus asesinatos incluyeron abuso sexual, tortura y canibalismo de sus víctimas. Confesó 3 asesinatos entre 1924 y 1928, pero se sospecha que estuvo involucrado en al menos 5 más. Fish nació en 1870 en una familia con un largo historial de enfermedades mentales. A la edad de 5 años, Fish fue puesto en un orfanato tras la muerte de su padre, debido a que su madre no podía costear su crianza. Mientras estuvo en el orfanato, Fish fue sometido a constantes golpizas, lo que llevaría a su comportamiento anormal. Comenzó a sentir placer por el dolor y más adelante en su vida buscaría satisfacer este fetiche. Su madre lo sacó del orfanato cuando tenía 9 años. A los 12 años, Fish comenzó una relación con un niño que lo introdujo a fetiches aún más perturbadores, como consumir orina y heces. En 1890 se mudó a Nueva York, donde se convirtió en prostituto y comenzó a violar a otros niños. Después de un matrimonio arreglado por su madre en 1898, Albert Fish parecía llevar una vida normal. Tuvo 6 hijos con Anna Hoffman y trabajaba como pintor de casas. Alrededor de 1910, tuvo una relación sadomasoquista con un joven de 19 años llamado Thomas Ketton. No se sabe con certeza si esta relación fue consensuada, ya que se sospechaba que Thomas tenía una discapacidad mental. Fish confesó más tarde haber torturado y mutilado a Thomas en una granja abandonada durante 2 semanas antes de dejarlo ahí para morir. Tenía la intención de cortarlo en pedazos y comérselo, pero le preocupaba que el clima cálido y el olor lo delataran. En 1917 su esposa lo dejó, y se cree que esto fue el inicio de la historia de autolesiones de Fish. Finalmente fue acusado por la tortura y asesinato de 3 niños, pero fue el asesinato de Grace Budd lo que finalmente llevó a su captura y enjuiciamiento. En 1928, Fish vio un anuncio de un joven que buscaba empleo. Respondió al anuncio yendo personalmente a la dirección y asumiendo una identidad falsa de un granjero que buscaba ayuda. Mientras hablaba con el hombre y su familia, la hermanita del hombre, Grace Budd, de 10 años, entró y Fish decidió que ella sería su próxima víctima. Inventó una historia sobre tener que asistir al cumpleaños de una sobrina esa noche y pidió permiso para llevar a Grace con él. Los padres estuvieron de acuerdo, pero desafortunadamente esa sería la última vez que verían a su hija. Tras su desaparición, la familia no tenía ninguna evidencia porque Fish les había dado un nombre y una dirección falsos. No sería sino hasta 6 años después, cuando Fish envió una carta anónima a los padres de Grace, que sería atrapado y acusado de su asesinato. La espeluznante carta describía cómo asesinó a Grace y luego se comió su cuerpo. La estrangulé hasta matarla, luego la corté en pedazos pequeños para poder llevar mi carne a mis habitaciones, cocinarla y comerla. Me tomó 9 días comerme todo su cuerpo. Fish fue declarado culpable después de un juicio de 10 días y en enero de 1936 fue ejecutado en la silla eléctrica. Número 8. El asesino del Estado Dorado es el nombre dado al hombre responsable de lo que se pensaba que eran múltiples oleadas de crímenes cometidas por varias personas. Estos crímenes ocurrieron de 1974 a 1986 y solo se confirmó recientemente que fueron cometidos por la misma persona. Después del uso de pruebas de ADN, el asesino del Estado Dorado es responsable de al menos 12 asesinatos, más de 50 violaciones
y más de 120 robos a viviendas. Estos crímenes ocurrían en ráfagas en diferentes regiones, por lo que se asumía que habían sido cometidos por diferentes personas. En 1977, una persona que afirmaba ser el asesino envió un poema titulado Excitement's Grave a una agencia de noticias, a una estación de televisión y al alcalde de Sacramento. Una parte del poema dice: aceptar algún trabajo para realizar con un pago fijo, pero promesa de más es una norma social reconocida, al igual que el decoro, buscar conocimiento. Lograr mientras otros se esfuerzan debería ser motivo para merecer fama. El ocio tienta a quienes buscan emoción. Lo correcto y esperado parece aburrido. El escrito sugiere un asesino inteligente que está aburrido y busca escalar la violencia de sus crímenes. En abril de 2018, las autoridades finalmente acusaron a Joseph DeAngelo, de 72 años, por estos crímenes, basándose en familiares genéticamente relacionados a través de un sitio web comercial de ADN y genealogía. Su juicio aún está en curso y su orden de arresto de 171 páginas se puede leer en línea, donde se enumeran todos los cargos actuales. Número 10. H.H. Holmes nació como Herbert Mudgett en 1861, creció en una familia acomodada y recibió una buena educación. Después de su primer matrimonio, que más tarde sería descrito como violento, asistió al Departamento de Medicina de la Universidad de Michigan, donde experimentó por primera vez con la disección humana y comenzó su larga serie de fraudes de seguros, utilizando cadáveres. Después de que su primera esposa se fue, Holmes se mudó a Chicago en 1886 y comenzó a trabajar en la farmacia de un amigo, y eventualmente la compró. Este sería el sitio del famoso Castillo de los Asesinatos. Durante la construcción de su hotel de varios pisos, Holmes estafó a los inversionistas y nunca pagó por los materiales utilizados. Se rumora que las habitaciones fueron construidas con trampillas y conductos para deshacerse fácilmente de las víctimas. Él tenía la intención de rentar estas habitaciones durante la próxima Feria Mundial de Chicago. Este habría sido un momento oportuno para que Holmes se aprovechara de los turistas de todo el mundo que podían desaparecer fácilmente sin dejar pruebas de su paradero. A pesar del número no confirmado de víctimas que pudo haber asesinado en su castillo, Holmes era un conocido estafador que seducía mujeres y las convencía de entregarle escrituras de propiedades y pólizas de seguro de vida antes de asesinarlas. Llegó al extremo de asesinar a su amigo más cercano, Benjamin, quien había sido su cómplice. Hizo esto convenciéndolo de que persuadiera a su esposa para que contratara una póliza de seguro de vida a su nombre, y luego fingió su muerte tras crear una identidad falsa como químico. Desafortunadamente para Benjamin, Holmes usó cloroformo en su amigo antes de prenderle fuego y quemarlo vivo. Holmes logró convencer a la esposa de Benjamin de que su esposo sí había fingido su muerte con éxito y que estaba viviendo en otro lugar esperando reunirse con ella. En un giro extraño, más tarde convencería a la misma mujer de cederle la custodia de 3 de sus 5 hijos a Holmes, y después mataría a los 3 en un baúl de madera y los enterraría en su sótano. Finalmente, en 1894, Holmes fue arrestado después de ser rastreado por los Pinkerton y fue acusado del asesinato de su amigo Benjamin. Holmes confesó haber cometido 27 asesinatos, aunque el número final de víctimas podría superar las 200 personas. Mientras estaba en prisión, escribió sus confesiones y después afirmó estar poseído por Satanás, e incluso describió que su apariencia física cambiaba adoptando un aspecto satánico. Durante este tiempo, escribió una confesión que después fue publicada en la que decía: nací con el diablo dentro de mí. No podía evitar el hecho de que era un asesino, no más de lo que el poeta puede evitar la inspiración para cantar. En 1896, a la edad de 34 años, H.H. Holmes fue ejecutado en la horca. Su cuello no se rompió y se asfixió retorciéndose y convulsionando durante más de 15 minutos antes de ser declarado muerto. Más tarde, la gente consideraría que este hombre pudo haber sido Jack el Destripador, diciendo que se mudó de Inglaterra a Estados Unidos para continuar su ola de asesinatos, aunque esta teoría no puede ser confirmada. Y eso es todo por este video. Muchísimas gracias por ver. Si te gustó, no olvides darle like. Voy a dejar un enlace aquí abajo a todos los videos usados, la música y las fuentes junto con mis redes sociales. Instagram, Facebook y Twitter, todas son de Burke321. Pero como dije, eso es todo por ahora. Como siempre, hasta la próxima.